Prepárense para una montaña rusa histórica. Hoy vamos a hablar del hombre, el mito, la leyenda, Napoleón Bonaparte. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo pasó de ser un niño con acné en Córcega a dominar Europa con un sombrero que parecía más grande que su ego? Vamos a descubrirlo. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega. Ya desde pequeño, Napoleón mostraba signos de grandeza, o al menos eso dicen sus biógrafos. En realidad, era un niño pequeño y flacucho, con una gran afición por las peleas. Era el típico chico que jugaba a ser general en los recreos, pero a diferencia del resto, él se lo tomaba muy en serio. ¿Quién diría que esos juegos infantiles serían un ensayo para futuras batallas épicas? Primero, hablemos de su campaña en Italia en 1769. Napoleón, con apenas 27 años, fue enviado a comandar el ejército francés en Italia. Parecía una broma, ¿verdad? Pero no. Napoleón demostró que podía ser un genio estratégico y, de paso, un poco suertudo. Ganó varias batallas importantes, como la de Lodi, y se convirtió en el chico de moda en París. ¿Qué hizo para celebrar? Probablemente comprarse un sombrero más grande. Luego, en 1798, Napoleón decidió que sería divertido invadir Egipto. ¿Por qué Egipto? ¿Tal vez quería ver las pirámides? ¿Quién sabe? Aunque comenzó bien con la batalla de las pirámides, las cosas se complicaron cuando su flota fue destruida por el almirante británico Nelson en la batalla del Nilo. Así que Napoleón se quedó atrapado en Egipto, sin forma de regresar a casa. ¡Ups! Pero como buen emprendedor, no dejó que eso lo deprimiera. En su tiempo libre, fundó el Instituto de Egipto y comenzó a estudiar a los antiguos faraones. Un nerd de los buenos. En 1799, Napoleón decidió que ser general no era suficiente. No, señor. Así que organizó un golpe de Estado y se convirtió en el primer cónsul de Francia. Básicamente, se autoascendió a jefe supremo. Este movimiento fue tan astuto que dejó a todos boquiabiertos, incluso a sus enemigos. Francia estaba impresionada y Napoleón estaba listo para más. Consolidado en el poder, Napoleón no perdió el tiempo. En 1804 decidió que ser primer cónsul no era suficiente y se coronó a sí mismo como emperador de los franceses. Sí, así de modesto era. Durante la ceremonia de coronación, agarró la corona de las manos del Papa y se la puso él mismo, hablando de confianza en uno mismo. Ahora, como emperador, Napoleón estaba listo para llevar a Francia a la gloria o al caos, dependiendo de a quién le preguntes. Lanzó campañas militares por toda Europa, expandiendo su imperio como si fuera el Monopoly. La campaña de Austerlitz en 1805 fue su obra maestra. Venció a los ejércitos combinados de Rusia y Austria en una batalla que los dejó mareados. Pero no todo fue viento en popa. La invasión de Rusia en 1812 fue un desastre épico. Napoleón subestimó el invierno ruso y su gran ejército fue diezmado por el frío, la escasez de suministros y las tácticas de tierra quemada de los rusos. Regresó a París con apenas una fracción de sus tropas. Fue una de esas situaciones donde uno piensa, tal vez no fue la mejor idea. En 1814, tras una serie de derrotas, Napoleón fue obligado a abdicar y exiliado a la isla de Elba. ¿Pero creen que eso lo detuvo? Para nada. En 1815, escapó de Elba, regresó a Francia y recobró el poder en un período conocido como los 100 días. Sin embargo, su resurgimiento fue breve. En la batalla de Waterloo, fue derrotado por una coalición de fuerzas europeas lideradas por el duque de Wellington. Esta vez, no hubo segunda oportunidad. Fue exiliado a la remota isla de Santa Elena, donde pasó el resto de sus días reflexionando sobre su vida y probablemente pensando en sombreros. Y así, amigos, es como el pequeño niño de Córcega que jugaba a ser general se convirtió en uno de los personajes más influyentes de la historia. Conquistó, gobernó y finalmente cayó. Ahora
profundicemos un poco más en algunos aspectos interesantes de su vida y legado para alargar nuestro video a unos 13 minutos. Hablemos de su ascenso meteórico en la Revolución Francesa. Napoleón aprovechó el caos político de la época para ganar poder. Después de sus victorias en Italia, fue visto como un héroe nacional, pero también supo manejar la política a su favor. Era un maestro en la propaganda y utilizó los periódicos y panfletos para crear una imagen de invencibilidad. Incluso se dice que mandaba informes detallados a París, destacando sus propias hazañas en el campo de batalla, asegurándose de que su reputación creciera con cada victoria. Una anécdota interesante es su relación con Joséphine de Beauharnais. Napoleón se casó con Joséphine en 1796, pero su relación estuvo llena de altibajos. Aunque Napoleón estaba profundamente enamorado de ella, Joséphine no siempre le fue fiel. A pesar de esto, Napoleón la perdonaba, aunque eventualmente se divorciaron en 1809 porque Joséphine no pudo darle un heredero. Aún así, Napoleón siempre la tuvo en alta estima y la relación afectó muchas de sus decisiones personales y políticas. Durante su exilio en Elba, Napoleón no se quedó quieto. Gobernó la isla como si fuera un imperio en miniatura, reformando la administración, mejorando las infraestructuras y manteniéndose en contacto con sus seguidores en Francia. Este periodo de relativa tranquilidad le permitió planear su regreso triunfal, el cual fue meticulosamente orquestado. La fuga de Elba es digna de una película de acción. Napoleón y un pequeño grupo de leales escaparon en un barco, desembarcaron en Francia y marcharon hacia París, ganando apoyo en cada pueblo que pasaban. Su llegada a la capital fue un momento de gran dramatismo, consolidando su leyenda. Otro aspecto fascinante de su legado es el Código Napoleónico. Este conjunto de leyes, promulgado en 1804, sentó las bases del sistema legal moderno en muchos países. El código garantizaba la igualdad ante la ley, la libertad de religión y el derecho a la propiedad, y se enfocaba en la meritocracia, algo que Napoleón siempre valoró. Aunque su imperio cayó, sus reformas legales tuvieron un impacto duradero que aún se siente hoy en día. Y no olvidemos su influencia en la cultura popular. Napoleón ha sido retratado en innumerables películas, libros y obras de teatro. Su figura ha capturado la imaginación de generaciones, desde el clásico Guerra y Paz de Tolstói hasta comedias modernas como Los fantasmas de mis ex. Incluso en los videojuegos, Napoleón aparece como un personaje estratégico, un símbolo de ambición y liderazgo. Finalmente, reflexionemos sobre su legado. Napoleón fue un genio militar y un reformador, pero también un hombre con grandes ambiciones y fallas humanas. Su vida nos enseña sobre el poder de la determinación y el peligro de la arrogancia. Aunque sus acciones llevaron a guerras y sufrimientos, también impulsaron cambios que moldearon el mundo moderno. Y así, amigos, es como el pequeño niño de Córcega que jugaba a ser general, se convirtió en uno de los personajes más influyentes de la historia. Conquistó, gobernó y finalmente cayó, pero su legado sigue vivo. Napoleón Bonaparte, el hombre que llevó un sombrero más grande que sus sueños. Hasta la próxima.